Bienvenidos una vez más, estamos en el episodio número 18 de Legal y Cotidiano. Mi nombre es Humberto Ávila, como ya saben, y el día de hoy tenemos el gran honor de poder participar y de poder conversar junto al abogado Héctor Vanegas. El tema del día de hoy va a ser el sistema carcelario actual y ciertos conceptos de derecho penal para poder identificar lo que está pasando ahora en nuestro país. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Héctor por haber aceptado la invitación y doy paso para que nos des una pequeña biografía sobre lo que estás haciendo ahora, tu trayectoria. Muchas gracias Humberto y Legal y Cotidiano por la invitación. Para mí es un gusto, un verdadero honor respaldar esta iniciativa de un joven estudiante de Derecho que quiere de algún modo u otro explorar conceptos jurídicos que son de utilidad para toda la sociedad. Bueno, sobre lo que me preguntas, yo soy un abogado penalista, soy un profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Guayaquil y en la Universidad del Pacífico. Básicamente así me gano la vida, este es mi día a día, entonces estoy un poco cercano a lo que ocurre en la realidad procesal penal por mi experiencia de litigante y a las posturas académicas que se dan en relación a estas variables por mi postura de académico, ¿no? Ok, perfecto. Siempre has estado, digamos, inmerso en el mundo de lo que sería el derecho penal, ¿verdad? Sí, yo creo Más que que todo. el derecho penal ha sido una pasión que me ha acompañado desde mis primeros años de universidad. Fue realmente lo que me acercó a encontrar un gusto a la carrera de Derecho como tal, a la que siempre cuando tú eres estudiante entras quizá con un poco de dudas o con un poco de estigma, pero finalmente en el camino fui encontrando primero a nivel doctrinario, a nivel dogmático, que era algo que me llamaba la atención, fundamentalmente porque se relacionaba mucho con la filosofía, que es otra cosa, una de las asignaturas que en el colegio más me gustaba. Y yo no encontraba esa relación del reflexionar sobre el ser o sobre el deber ser en otra rama del derecho que no sea el derecho penal, porque se empezaba a hacer reflexiones muy profundas sobre el castigo, sobre la pena, sobre la voluntad, sobre la acción. Entonces, esto es un poco lo que me fue atrayendo como tal a la ciencia. Empecé a Ok, estudiarlo en la universidad, tuve grandes maestros que de algún modo u otro reforzaron esta vocación y luego tuve la oportunidad de salir del país, de estudiar en Europa en algunas universidades y obviamente conocer a esos profesores que escribían los libros que yo estudiaba en la universidad. Entonces fue como que el complemento a esta experiencia lo que me llevó, me determinó por este rumbo que es hoy en día mi profesión, el derecho penal. perfecto. Bueno, ahora para proseguir con lo que sería el tema del día de hoy, quería saber básicamente lo primero. ¿Se cumplen dentro de los procesos penales estas garantías principales que se deben dar al procesado y tanto la víctima del procesado, como puede ser en el procesado, puede ser la favorabilidad, la duda también, y en la víctima, bueno, la intimidad, la privacidad? De acuerdo a tu experiencia, ¿se cumplen siempre así? Esto es un tema interesantísimo porque la flexibilización de las garantías, producto de un sinnúmero de circunstancias, es uno de los temas que abordo en mi tesis doctoral. Y a mí me parece interesante porque esto que debería ser, es decir, el deber deontológico que manda la norma, cuando tú lees los considerandos que motivan la expedición del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, te encuentras con posturas muy cercanas al garantismo, como la de Luis Ferraioli, y que esto te da a entender que todo el marco sobre el cual va a regir el proceso penal en el Ecuador va a estar amparado en estos parámetros. El artículo 5 del Código incluso los delimita de manera taxativa. Pero en la práctica te encuentras otra cosa. En la práctica te encuentras que la valoración de las garantías, producto de muchísimas circunstancias, una de esas creo que la más palpable, la presión mediática o la presión ciudadana o el simple poder político, termina direccionando a que estas garantías pierdan contenido. Las garantías que fueron concebidas para ser sólidas, para hacer una contención al poder punitivo, al arbitrio del poder punitivo, terminan perdiendo contenido y terminan siendo cada vez más líquidas, terminan siendo cada vez más débiles y por lo tanto no logran cumplir su rol fundamental, que es contener el poder. Ok, perfecto. Es decir, siempre en estos procesos lo que tratan de realizar es que se cumplan siempre estos principios. Pero pueden haber casos, por ejemplo, en el caso de la flagrancia, ¿cómo se maneja esto? Es decir, una vez que se captura a un delincuente, ¿cuál es el siguiente proceso? Si se lo captura y luego qué. Bueno, una vez que se lo captura, tenés que primero legalizar su detención, porque por supuesto, ante el cometimiento de un hecho punible, de un hecho ilícito, que tiene esta característica de ser flagrante, porque ha tenido testigos o porque ha sido lograda una captura luego de una persecución ininterrumpida en las siguientes 24 horas de la comisión del delito, el juzgador de garantías penales tiene que legalizar que la detención estuvo acorde a los parámetros del debido proceso. Ok, Porque si no, por más flagrante y más evidente que sea el delito,
cualquier circunstancia o cualquier consecuencia de esa detención puede terminar por anularse, por irrespetar las formas del proceso. Este es el primer parámetro ante la detención flagrante. Ok, perfecto. Y ahora, también dentro de lo que sería la práctica del derecho penal acá, realmente podríamos decir que existe la presunción de inocencia a base empírica, digamos. Y a esto me refiero porque siempre lo primero que realizan es tratar de alegar una prisión preventiva. Entonces quería saber tu dato Bueno, acerca de eso. sobre lo primero, la presunción de inocencia es una de las columnas vertebrales del proceso penal liberal, porque todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Pero sobre esto Ok, también hay que reflexionar. Tú tienes a profesores como Ferrer Beltrán de la Universidad de Girona que se plantea si realmente esto es cierto. Porque hay en el mundo moderno, sobre todo, donde tienes un acceso inmediato a redes sociales, a emitir opinión, a generar contenido a través de redes sociales sin que esto te cueste un centavo, es muy difícil que una persona que ha sido expuesta a un proceso penal no sea víctima de este linchamiento mediático, que de algún modo u otro pueda generar un prejuicio en la sociedad y en los juzgadores, que también son parte de esa sociedad, no están encerrados en un calabozo y se dedican únicamente a ir a sus audiencias, también ven televisión, ven redes sociales, claro. entonces no están exentos de todo esto que ocurre afuera. ¿Que eso afecta a la presunción de inocencia? Absolutamente, porque lo único que debería delimitar si una persona es inocente o culpable son las pruebas vertidas en un juicio, en un proceso. Ok, perfecto. Ahora, dentro de estos procesos también, una vez que el juzgador, el juez o el fiscal, ¿qué criterio toman al momento de existir atenuantes y agravantes? Es decir, aquí no se relaciona para nada con el principio de inocencia. Bueno, esto ya es una valoración que se da en cuanto a la cuantificación de la pena. Para mí la legislación aquí tiene un problema y aquí dista de este ideal garantista. Por un lado, para tú obtener una pena agravada, basta con que se configure un atenuante del Código Ok, Orgánico Integral Penal para que tu pena sea aumentada drásticamente. Para que se configure a tu favor un atenuante, y además que los agravantes son casi 13 o 14, taxativamente señalados en el COIP, los atenuantes son 5. Y para que se configure, tienes que primero avalar el cumplimiento de 2 de los mismos y luego que no exista ninguna posibilidad de agravante, lo que siempre es difícil, porque si es que existe un agravante, pero existen 3 o 4 agravantes, no puedes hacerte beneficiario del atenuante. Y eso ok. genera, por lo menos, una dicotomía, una desviación entre cuál es la realidad entre Ujú. estos hechos concretos. Perfecto. Ahora, las atenuantes y las agravantes. Bueno, me faltó preguntarte también si nos podrías dar una pequeña descripción de lo que sería una atenuante y una agravante para los que nos están escuchando. Y si es que estas atenuantes y agravantes se relacionan también con el concurso real y el ideal de infracciones. ¿Y qué son estos también? A ver, vamos a separar el tema ordenadamente. Las agravantes son consecuencias que, valga la redundancia, agravan el hecho punible. La pena en el tipo penal está especificada de 5 a 7 años, pero Ok, si para el cometimiento de ese delito te valiste de credenciales públicas o realizaste un ensañamiento, es decir, una consecuencia mucho más drástica que la que contempla el legislador en el tipo penal, la pena que está determinada en la norma se aumenta. ¿Por qué? Porque el móvil, la consecuencia de tu delito genera una afectación mayor por el ok, modo en que lo realizaste. Del mismo modo, si es que tú trataste de matar a una persona, pero en el mismo contexto la llevaste al hospital, le sacaste la bala y le salvaste la vida, por supuesto que has cometido un delito, pero has aminorado las consecuencias de esa infracción. Porque si tú no accionabas de esa manera, en este caso el sujeto pasivo hubiese muerto. Me puedes decir, pero ok, usted mismo lo mató. Sí, usted cometió la infracción, pero también adecuó su conducta a estos parámetros de atenuación de la pena, que te van a generar una rebaja. El concurso ideal y el concurso real son valoraciones totalmente distintas. ¿Qué es el concurso real? Yo he cometido no un delito, sino varios. Entonces la legislación entiende que si hay varios delitos autónomos, yo voy a tener obligatoriamente que juzgar esas conductas por principio de concentración en un mismo momento y luego acumular las penas, hasta un máximo ok, de 40 años. En el concurso ideal, yo he cometido 2 o más delitos, pero han sido concatenados. Es decir, para cometer el primer delito, tuve que cometer el segundo. Por ejemplo, intimidación y robo. Entré a robar un ok. banco y para el efecto saqué un arma e intimidé al cajero. Están de la mano. Uno es consecuencia del otro. Entonces, ¿qué ocurre? La valoración legislativa que se da al concurso ideal es que se juzgan las dos conductas, pero se pone la pena de la más grave.
Ok, perfecto. Entonces ya con esto nos queda claro básicamente lo que serían estos, el concurso ideal tanto como el real. Ahora, la competencia de los jueces La en competencia materia de los penal. jueces. Ok. Sí, es decir, los tres principios que ellos tienen, que sería indisponible, que es Sí, ya, que los otros no pueden imponer actos o condiciones, improrrogable, que en esta área no es conseguido el acuerdo de sí. las partes, y la absoluta es que el juez que conoce una causa es el que conoce todos los incidentes. Es decir, siempre se da en la práctica al 100% que se cumplan estos requisitos. Sí, en principio sí, al menos que hayan incidentes de excusa o recusación. En Ok, principio sí, aquí yo podría traer a colación algo interesante, que es esta última resolución del Consejo de la Judicatura, que quiere crear juzgados especializados. ok, Casi yo los asocio con juzgados de excepción que están prohibidos en la Constitución y que luego, si consentimos en la existencia de los mismos, deberían ser territorialmente, no solamente en Quito, sino ok, también en Guayaquil o en Cuenca o en Manta, que son ciudades principales. Entonces, desde ese punto de vista, te podría decir, en efecto, la competencia sigue las mismas reglas de un proceso civil o de derecho privado en general. Tenemos estas críticas en relación a lo que se quiere implantar en el proceso. ok, perfecto. Justamente lo que mencionaste sobre esta resolución del Consejo de la Judicatura, es la número 190-2021. Se estaría entonces violando aquí los principios de la competencia a nivel del territorio, ¿verdad? E Del territorio. incluso del territorio y la jurisdicción, si no me Territorio, equivoco. jurisdicción y además algo más simple, el derecho a la defensa. Yo Ok, necesito tener acceso a una justicia inmediata. Inmediación, principio de inmediación, es un principio constitucional. ¿De qué me sirve tener que ir a defenderme a un juzgado que está en otra ciudad, que no es mi domicilio? ok, Entonces, si mi abogado de confianza está en mi domicilio, porque yo quiero ir a su oficina, conversar con él, exponerle mi caso, saber cada una de las consecuencias, esto no lo voy a tener, al menos en una respuesta inmediata, si es que el caso está en otra ciudad. perfecto. Entonces, estas nuevas salas especializadas de lo penal, ¿crees que deberían ir simplemente para las autoridades públicas o los funcionarios que, digamos, que disponen del fuero? Yo no estoy en contra de que existan estas salas Ok, especializadas. Existe en Italia Tribunal Antimafia, por ejemplo. Lo que estoy en contra es que se quieran centralizar y que ok, se quieran poner perfecto. únicamente en la capital de la República, porque eso es centralizar la justicia. Ujú, Y obviamente eso es además un dejo regionalista, porque ok, excluyes a otras ciudades igual de importantes como Guayaquil, como Cuenca, que tienen el derecho a poder tener salas especializadas, y que va a ser la valoración que va a hacer la judicatura, y de poder defender también ese tipo de casos que generan controversia. Porque hay dos problemas, el problema para los procesados y el problema para los abogados. O sea que solo los abogados de Quito van a tener trabajo. Eso claro, afecta a todo el gremio en general. correcto. Ahora, yéndonos un poco más para lo que serían las penas, los delitos, dentro de lo que sería la exclusión de la antijuricidad, de la culpabilidad, tenemos lo que es la legítima defensa y el estado de necesidad. ¿Nos podrías dar una explicación básica o práctica de lo que serían estos dos? Sí, la culpabilidad es uno de los componentes de la teoría jurídica del delito. En un juicio de reproche, para imputar a un sujeto una responsabilidad, debo considerar que existe una acción, que esa acción sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Que sea culpable significa que sea atribuible a la persona. Esto quiere decir que si usted comete un asesinato, tengo que valorar las circunstancias, porque si usted lo comete en contra de un delincuente que estaba a punto de asesinar a una niña o a una tercera persona, usted actúa en legítima defensa de un tercero. Además de que la conducta sea típica y sea antijurídica, no es atribuible, no es culpable. ¿Por qué? Porque opera sobre la misma una causa de exclusión de la Ok, culpabilidad. Y como no se cumple uno de estos elementos de la teoría jurídica del delito, no puede haber imputación. perfecto. Ahora, el estado de necesidad también y la legítima defensa. En la práctica también me interesa bastante saber si es que en la práctica los juzgadores toman en cuenta bastante estos términos, es decir, tanto la legítima defensa como el estado de necesidad. Esto es interesante. Yo creo que en Ecuador no hay mucha jurisprudencia, pero en efecto, ante la exclusión de la antijuridicidad o de la tipicidad, con un error de tipo o un error de prohibición, no puede haber materialidad. Por más que Ok, tú tengas efectivamente la consecuencia del hecho punible, la muerte, un cadáver, un muerto, pero si es que ese muerto obtuvo ese resultado atendiendo a una de estas circunstancias de exclusión de culpabilidad o de exclusión de tipicidad, esto es el derecho penal 001, ¿no? La ok, doctrina clásica o la jurisprudencia de los países más avanzados. Acá habrá jurisprudencia de Corte Nacional que dice que debes excluir la responsabilidad. perfecto. Ahora, también tenía una consulta en lo que era el tema de la flagrancia. Dado lo que nos indicaba, bueno, el artículo 527 del COIP,
indicaba que la flagrancia se entiende que se encuentra en situación de flagrancia la persona que comete el delito en presencia de una o más personas, o cuando se le descubre inmediatamente después de su supuesta comisión. Y ahí viene un segundo supuesto, es decir, siempre que existe una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, ¿no? Y ahí viene el tercer supuesto, que era asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos de producto ilícito relativos a la infracción. Ahora, en este tercer supuesto, ¿cómo se podría valorar el tema de la inmediatez? Es decir, ¿cómo sabemos que alguien cometió un delito y luego inmediatamente lo podemos ver así, digamos? Sobre el tercer numeral, te puedo hacer una reflexión, es una estrategia de política criminal en la Ok, lucha contra las drogas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos de drogas tú no estás ni transportando ni consumiendo inmediatamente, al final tienes resguardada la mercancía, pero el simple hecho de que se encuentre en tu poder te da a entender que la consecuencia jurídica del delito es flagrante. Se utiliza en ese caso exclusivamente. Sobre los otros, en cuanto a la inmediatez, bueno, dependerá mucho del momento exacto en que ocurrió el delito y el mismo fue denunciado o puesto en conocimiento de la autoridad pertinente. Porque a raíz de eso, si es que hay el indicio suficiente, inicia una investigación, inicia una persecución que puede dar lugar o no con la captura del presunto autor del hecho típico. ok, Si es que en efecto se da lugar la captura del presunto autor del hecho típico, se lo puede poner a órdenes de la autoridad competente, para que dentro de esas 24 horas se declare la legalidad de su detención y por lo tanto sea sometido a una formulación de cargos al inicio de un proceso penal. ok. Es decir, no porque se aprehenda a alguien en estado de flagrancia significa que esta persona ya 100% va a ser la culpable. Es decir, igual va a tener un juicio de valoración. En Correcto. todos los casos va a tener que tener la oportunidad de ser juzgado y de que se le respeten los derechos fundamentales del debido proceso. Ok, En todos los perfecto. casos. Ahora, cuando se dan estas audiencias, ¿no? De flagrancia o incluso ya una vez de la valoración de la pena, también quería hablar sobre la prisión preventiva, el artículo 534 del COIP, en el que se indican cuatro supuestos y el mismo artículo indica que deben ser requisitos los cuatro, O sea, es decir, no puede ser por separado. Ahora, he escuchado bastante que en la práctica, cuando se dan estos casos de prisión preventiva, solo esperan que se cumpla uno. Y es decir, los mismos fiscales y los jueces se los admiten, pero incluso sacan los otros abogados los supuestos arraigos sociales. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ves tú, a tu criterio, la finalidad de esta prisión preventiva y si es que existen o no los arraigos? primero que nada, la pregunta es excelente. En efecto, el 535 del COIP el 534 del COIP es profundamente claro al manifestar que la prisión preventiva, y este es un principio constitucional y un estándar de la Corte Interamericana, es de última ratio, siempre. Que Ok, para imponerla se deben cumplir requisitos. Requisitos que deben velar por su cumplimiento, ¿quién? No el procesado, la Fiscalía. Es sobre todo el numeral 3 del 534, que dice de manera textual que la Fiscalía deberá demostrar que cualquier medida distinta a la prisión preventiva no es suficiente para asegurar la comparecencia del procesado a juicio. Fiscalía deberá demostrar. Si la norma te dice esto, significa que una suerte de carga probatoria recae sobre la institución de la Fiscalía. En la práctica, ¿qué es lo que ha ocurrido o lo que ha venido ocurriendo? Que si el procesado no tiene arraigos, entonces se desprende la posibilidad o la interrogante de que no va a comparecer a la audiencia. Y ok, mayoritariamente, ¿quiénes son los que no tienen acceso a arraigos, a un domicilio, a un trabajo fijo? Los pobres. Es por eso que el voto concurrente de la sentencia 820 de la Corte Constitucional de Ramiro Ávila Santamaría es una cuestión que más allá de lo poético y de lo cierto, de todas sus palabras, es profundamente cierto. La Corte Constitucional ha aclarado que el Código Orgánico Integral Penal en ningún momento establece la necesidad de arraigos para ok. justificar la comparecencia en eventual juicio. Sin embargo, en el día a día se justifica la prisión o no prisión en virtud de los arraigos que son presentados, a pesar de lo que ha manifestado la Corte Constitucional. Ok, Veamos la entonces, consecuencia de esta sentencia, que es bastante reciente, en el efecto práctico, ¿no? Venidero. claro, entonces se podría decir que un ejemplo, si se quiere estipular una prisión preventiva, la contraparte, es decir, el abogado de la otra parte, puede simplemente indicar al juez, al juzgador, que por favor el abogado que está imponiendo la prisión preventiva, por favor demuestre que esta persona se quiere ir o no tiene arraigo, digamos. En la práctica debería pasar eso. Es el Ok, fiscal el que debería demostrar. Nunca se demuestra. Yo nunca he visto un fiscal que esto sí es una carga procesal.
que debería imputarse a la fiscalía. Nunca he visto un fiscal presentar elementos concretos, directos, que demuestren que una medida distinta a la prisión va a significar que el procesado no vaya a juicio. Perfecto. Y aquí hay otro tema bastante que me parece bastante de suma importancia. Es que en el numeral 2 de este artículo se indica que los elementos de convicción claros, precisos y justificados, de los que el autor es cómplice, ¿no? Ahora, aparte dice, en todo caso, la sola existencia de indicios no constituye razón suficiente para la prisión preventiva. Entonces, ¿crees también a tu criterio que los fiscales utilizan esta herramienta de los elementos de convicción y la relacionan con los indicios? Y si es que nos podrías dar una explicación sobre cuál es la diferencia Yo entre no estos dos. creo, también es algo claro que dice la norma, pero yo no creo que los jueces hagan esa valoración en el momento concreto. Ok, Yo creo que ellos están basados en que si la Fiscalía quiere formular cargos, no tienen otra alternativa que aceptar la formulación. Y obviamente si es que han aceptado la formulación, esto es un poco la incoherencia de cómo está estructurado el proceso. Si has aceptado la formulación es porque hay elementos claros de una presumible existencia de una infracción. claro, Entonces ya correcto. este numeral podríamos decir incluso estaría de más. Lo que valoran los jueces realmente en la práctica es si hay o no los arrailos. Ese es el conflicto, el problema, el cuello de botella ante el que nos encontramos los litigantes. Perfecto. Bueno, una vez que ya hemos podido ya, digamos, dar estos conceptos de derecho penal, ahora quería pasar al siguiente tema, al tema principal, digamos, que era el sistema carcelario de ahora, es que estamos viendo en la actualidad. ¿Crees que, a tu criterio, deberían intervenir las Fuerzas Armadas permanentemente? Podrían hacerlo, pero es indiferente. Yo creo que eso no va a solucionar el problema. La policía Ok, tiene equipamiento mucho más especializado en inteligencia y en fuerza para contrarrestar lo que ocurre al interior de la penitenciaría. Es decir, pensar que las Fuerzas Armadas son la panacea es una concepción totalmente errónea, totalmente equivocada, porque la policía también tiene los insumos suficientes y necesarios para contrarrestar el problema. Hay que hablar, y sí que nadie habla, es la corrupción que hay al interior de la fuerza. ok, La corrupción que hay al interior de ciertos funcionarios que lamentablemente se prestan para seguir el juego de las mafias que existen al interior de los centros penitenciarios y que por supuesto mientras esto esté corrompido no va a existir nunca una solución al problema. ok, perfecto. Ahora, ¿qué métodos bueno, creerías antes de pasar a métodos y soluciones que se deberían seguir? ¿Crees que debe haber intervención de fuerzas extranjeras, tanto como policía, FBI, quizás? Bueno, ahí sería un poco una dicotomía entre el respeto de la soberanía. Podríamos tener asesoría, por supuesto, de experiencias similares, lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en México, aunque yo no creo que sean las mejores experiencias, porque el hecho de que Pablo Escobar esté muerto no significa que el narcotráfico haya acabado, que la violencia haya acabado, eso es una total mentira. Entonces, podríamos recibir asesoría, podríamos recibir lineamientos, pero sobre todo, tenemos que ya ser claros en cuáles van a ser las políticas públicas que el Estado ecuatoriano, como Estado ecuatoriano, va a implementar para contrarrestar el problema. Y una política pública no es una rueda de prensa que dice vamos a tomar estas acciones, porque esas acciones no son medibles en el tiempo, la política pública sí. Y eso es lo que Ok, la ciudadanía debe exigir para ver cómo se va a contrarrestar realmente el problema. perfecto. Ahora, ¿qué métodos, según tu criterio, creerías que podríamos seguir ahora, como para ya alinearnos a un futuro tratar de solucionar esto? Bueno, el primero de todos, evitar el estigma que hay contra las personas privadas de su libertad o injustamente procesadas, porque nadie está exento de ser víctima de un proceso penal injusto en este país. Posterior a aquello, como medidas para contrarrestar el fenómeno carcelario, yo consideraría urgente, mediante una decisión firme, que el presidente, mediante indultos, empiece a mandar a su casa a todas las personas que están presos por delitos menores. No por los que están en accidentes de tránsito culposos donde no hay muertos, que mira Ok, la estadística. O sea, es que esto es lo que me preocupa, que la academia no le dice al presidente, ¿y cuántos son? Si llegan a 100 serán muchos a nivel país, a nivel nacional. donde hay una población carcelaria bastante extensa, bastante densa. Entonces, por supuesto que esto nos genera un conflicto porque nos da a entender que se nos está tomando el pelo. Entonces, claro, tú puedes empezar a mandar a su casa a las personas que han sido condenadas por abuso de confianza, por estafas menores, por hurto, y que hayan cumplido el 60% de su pena. No les haces un gran favor, porque la ley les permite salir al 60%. Lo que pasa es que el procedimiento para llegar hasta eso es bastante engorroso, es bastante Ok, complicado. perfecto. Ahora, se debería, digamos, agregar, aparte de, bueno, de los centros de rehabilitación social, que de rehabilitación social no tienen absolutamente nada,
se debería agregar también ayuda psicológica o terapéutica Sí, debe ser fundamental. para Debe la ser, reintegración, ¿no? debe ser fundamental porque la función de la penitenciaría o de la privación de libertad es corregir. Es un poco una estrategia correccional. Esa es la postura política criminal de la función de la pena en nuestro país. Corregir al delincuente que ha errado y luego descubrir el fondo de esa equivocación o del cometimiento de ese delito. Si fue por cuestiones de falta de provisión de servicios, si es que es un psicópata, cuando la valoración sería totalmente diferente, si es que quiere salir adelante, si es que quiere tener otras oportunidades, si es que quiere estudiar, si es que quiere tener una vida después del centro penitenciario, cuál va a ser la valoración que se va a dar. Perfecto. Ahora, si es que va a haber este tipo de ayuda psicológica o terapéutica que deberían ser fuera de estos centros de rehabilitación social, ¿crees también la forma de que haya, o crees que sea viable la forma de una estadística a nivel nacional sobre los barrios urbanos y rurales, sobre cuánta gente vive en una casa, cuánta gente duerme en un mismo cuarto, quiénes son los que proveen los alimentos, cosas así, ¿no? Sí, es lo que se denomina criminología situacional, que fue una estrategia que tuvo mucho éxito en el Nueva York de los 80 y 90 para contrarrestar la mafia, propiciada por el alcalde Giuliani. Que, por ejemplo, esa es una estrategia de contención que podríamos estudiar, que podríamos analizar, que podríamos valorar, pero que aquí no se está haciendo. Acá literalmente lo que se hace es esperar cada matanza para dar ruedas de prensa y esperar que la ciudadanía esté tranquila, aún sabiendo que esto no es, en definitiva, la solución a los problemas. Claro, ¿y crees que ya, digamos que toda la ciudadanía a nivel nacional ya está concretamente convencida de que no, el Estado no tiene el control sobre esto? Yo creo que sí, yo creo que a nadie le queda duda de que el Estado hace muchísimo tiempo perdió el control. Y lo preocupante no es eso, aunque eso es preocupante. Lo preocupante es que no se ve ninguna señal de que esto cambie o de que vaya a pasar algo al respecto. Yo siempre hago esta analogía, estamos siendo conducidos por un conductor ciego y un autobús Ok, lleno de pasajeros. perfecto. Ahora, ¿cuáles creerías que sean las causas o las concausas de la violencia? Es decir, porque me parece que a nivel, o bueno, al pasar de los años se ha aumentado el nivel de violencia, incluso a nivel rural. Yo creo que a nivel mafia o bandas de delincuencia organizada es una lucha, una pugna por el poder. Y esto no es una historia nueva. Si tú lees la historia de la mafia siciliana o de la Costa Nostra, las familias norteamericanas, siempre hay un conflicto por el poder. Esta Ok. idea abstracta de quién tiene o quién mantiene el poder. Y hoy en día lo vemos replicado en los cárteles ecuatorianos. Esto genera violencia, esto está relacionado con el narcotráfico y además es una muestra de que la política criminal de prevención y de sanción que ha implementado el Estado ecuatoriano contra la delincuencia organizada, digamos, luego de que en el año 2003 las Naciones Unidas expidió una convención contra la delincuencia organizada, de la cual el Ecuador es suscriptor, ha sido totalmente nula, es decir, ha sido totalmente deficiente, ha sido totalmente agónica y el resultado se ve hoy, porque esto es algo que se ha venido acumulando, ha estallado y no ha podido ser contenido, no ha podido ser controlado. Perfecto. Ahora, mencionaste bastante lo que es la delincuencia organizada. ¿Podrías definirnos básicamente la diferencia y lo que serían la asociación ilícita y cómo se diferencia la delincuencia organizada? La delincuencia organizada tiene componentes mucho más específicos. Por ejemplo, no solo la unión de, una o más de dos o más personas, sino además la temporalidad y el móvil económico. Cuando digo temporalidad, ¿de qué hablo? Que no es que usted y yo nos juntamos por ir a robar una tienda y que por eso somos una banda de delincuencia organizada, sino que debe haber una temporalidad constante de esta organización en el cometimiento de una o varias actividades delictivas que sean sancionadas con una pena privativa de libertad de más de 5 años. Y luego, todo esto tiene que tener un móvil económico, porque nadie forma parte de una banda si no es para tener un beneficio patrimonial de alguna naturaleza. Ok, Entonces, esta es la siguiente valoración que se da. ¿Y por qué se da? Porque las organizaciones hoy en día no son simples bandas criminales, son organizaciones que tienen contador, financiero, abogado y que responden a una estructura delictiva que sigue cierto orden o ciertos canales de información. ok. Ahora, dentro de lo que sería la estructura de la sociedad, ¿te parecería que deban haber ciertas reformas a nivel constitucional y a nivel penal, es decir, en el COIP, para que se, digamos, algún argumento, se aumenten las penas, quizás? Yo creo que esto ya se ha venido haciendo hace muchísimo tiempo. El auge del punitivismo está en boga, pero ha demostrado que no es la solución. Si es que nosotros Ok. seguimos queriéndonos convencer de que la respuesta o el paliativo hacia el cometimiento del crimen es el agravamiento de las penas,
estamos totalmente equivocados y estamos cayendo en el absurdo. ¿Y por qué estamos cayendo en el absurdo y por qué estamos equivocados? Porque la estrategia es por la vía contraria. Tenemos que apostarle a la prevención. Tenemos que apostarle a evitar que haya delitos. ¿Qué crees que le gustaría más a la sociedad? ¿Le gustaría más a la sociedad que los delincuentes, muchísimos, infinitos, estén siendo sancionados penalmente o que no haya delincuentes? Claro que no haya Seguramente delincuentes. elegiríamos que no haya delincuentes. ¿Y eso cómo lo obtienes? Lo obtienes con una estrategia de prevención para evitar que este foco de criminalidad se siga expandiendo. Perfecto. ¿Y cómo ves? Hace algún tiempo también escuché que mencionabas sobre que una de las soluciones podrían ser, o para prevenir, aunque sea apaciguar este tema ahora, sería separar a los delincuentes de bagatela, como se les dice, con los delincuentes de la mafia. Sí. Eso sería fundamental y me parece puro sentido común. Creo que el Ecuador es el único país del mundo donde esto parece una locura. Es decir, Ok. no puede ser que el que ha hurtado un pan o un celular para venderlo en $80 en la bahía y llevar comida a su casa esté en la misma celda que el narcotraficante, el asesino, el violador, el delincuente que representa una mayor peligrosidad. No puede ser. No lo sé, sería importante estudiar la psicopatología, que tengas un Hannibal Lecter en la penitenciaría Ya, litoral al ok. lado de los que deben alimentos. Ahí ¿Por me qué te digo podrían. esto? Porque es muy probable que en la penitenciaría haya psicópatas. Y el psicópata no se rehabilita, esto lo ha dicho la ciencia. Es decir, Dexter no se rehabilita, puede controlar la desviación. Hannibal Lecter no se rehabilita, puede controlar la desviación. Porque es un psicópata, es decir, ya es otra esfera de delincuente que debe tener un tratamiento totalmente diferente al que simplemente está ahí por una equivocación, porque tuvo un accidente de tránsito, porque no pagó pensiones de alimentos, etcétera, etcétera. Perfecto. Y ahora, ¿crees ahora la educación como un sistema preventivo dentro de lo que son las zonas urbanas? 100%. Sí, ¿crees que sea específicamente el 100% de lo que podría ayudar a terminar esta alza de violencia? ¿O crees que hay más diferencias estructurales que No sé si el puedan... 100%, pero sería algo importante. Hay Ok, obviamente una desviación estructural por cómo está compuesta la propia sociedad, que es una sociedad de exclusión. Es decir, hoy en día hay un auge del consumo por parte de un credo capitalista que termina desechando a los que menos aportan a la sociedad en términos económicos. ¿Y quiénes son esos? Son los pobres. Los pobres que se reúnen en guetos en una situación de exclusión que no tienen otra alternativa que delinquir en la mayoría de los casos. Es lo que la ok, doctrina hoy en día está llamando aporofobia y derecho penal. Es el odio que tiene el derecho penal hacia los pobres. La ok. sociedad, el odio que tiene la sociedad en general hacia los pobres y cómo lamentablemente los recluye en estos guetos que terminan siendo grandes focos delictivos, producto de la propia omisión del sistema. Ok, perfecto. Ahora, una de las últimas preguntas también que quería saber era, ¿te parecería, depende de tu criterio, una intervención de la policía, de todas las fuerzas especiales del Ecuador, no solo en el sistema carcelario, sino, digamos, como una especie de estudio, análisis de toda la zona urbana? Es decir, que se vistan como civiles quizás y estudien todo esto. Existe la posibilidad en el Código Orgánico Integral Penal incluso de la gente infiltrada. Si las Ok, herramientas están en la ley, en el proceso, que se utilicen o no se utilizan es otra cosa. Que nos desesperemos o no nos desesperemos es otra cosa. Pero las herramientas para poder atacar el fenómeno de criminalidad desde un enfoque punitivista, sancionador, existen. No es falta de ley el problema. Lo que no ok, existe son estrategias de política criminal enfocadas a la prevención. perfecto. Y para mí es allá donde debemos apostar. Ahora, como última pregunta, quería saber, ¿qué nos podrías explicar básicamente a base empírica o lo que se vive realmente en el sistema carcelario y si es que se cumple o cuál es la finalidad de un estado de descripción dentro del sistema carcelario? Bueno, la finalidad del sistema carcelario debería ser rehabilitar al delincuente, que está ahí Ok, únicamente para sufrir una consecuencia de la infracción que ha cometido, por transgredir el ordenamiento jurídico en el que ha consentido vivir, que le ha sido planteado. ¿Cuál es la consecuencia del estado de excepción? Yo creo que ninguna, no sirve absolutamente de nada. Estamos de estado de excepción en estado de excepción. Y a la final, ¿por qué estamos de estado en excepción en estado de excepción? Porque seguimos haciéndonos la vista gorda del problema. ok, Y mientras esto no esté sobre la mesa de discusión antes de las matanzas, nunca se va a ver ningún resultado. perfecto. Ahora, ¿algún comentario que quisieras brindar a la ciudadanía, digamos, en el sentido de qué manera podemos evitar, actuando personalmente, de qué manera se puede evitar o de qué manera se puede prevenir la delincuencia ahora?
Bueno, yo creo que no sé si sea un mensaje a la ciudadanía, será un mensaje a los ejecutores de la política pública. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es empezar a realizar enfoques de dónde están los verdaderos focos de la delincuencia en las ciudades, porque esto es lo que genera peligrosidad en barrios que antes eran urbanos o que eran tranquilos o que era imposible que se avisore una actividad criminal. Pero hoy en día ocurre. ¿Y por qué? Porque cada vez siguen creciendo los focos contaminantes, los focos de exclusión, los focos delictivos. Y eso es producto de la omisión del propio Estado ecuatoriano. Yo creo que ese sería un primer enfoque y luego, por supuesto, entre las estrategias de prevención debería haber un reforzamiento a los servidores policiales, que al final no se alcanzan para paliar el conflicto, y además debería haber un saneamiento del cuerpo policial, porque así como habrá excelentes elementos, habrá muy malos. Igual que en todas las instituciones, en la fiscalía habrá excelentes fiscales, pero habrá otros que sean muy malos y muy corruptos. En los juzgados igual, habrá extraordinarios magistrados y habrá otros que no. Entonces, es la misma valoración a nivel general. Perfecto. ¿Y qué más crees que se debería agregar en el estudio de los policías? Es decir, en la preparación de ellos. Yo les enseñaría profundamente derechos humanos, porque muchos de los casos contra bandas de delincuencia organizada se caen por el irrespeto al debido proceso. Porque en la formación y la lógica del policía es comprensible que lo que yo busco es aplacar al delincuente, claro, pero tienes que ser consciente que en el contexto de Estado de Derecho en el que vivimos, ese aplacar al delincuente, ese imputarle una responsabilidad, se justifica únicamente en el debido proceso. Ergo, ¿qué tienes que hacer? También respetar el debido proceso. O tener las tres finalidades del proceso penal. Eh, Sentenciar hechos cercanos a la realidad. Es decir, que la sentencia sea conforme a lo que la circunstancia real, al hecho material, fáctico, lo que ocurrió en la vida real. Luego que este resultado sea obtenido conforme al debido proceso. Y luego que este resultado busque restaurar la paz social. Perfecto. ¿Y aquí crees que se debería modificar o quizás eliminar la fuerza progresiva, digamos? No, yo creo que no hay que eliminarla. Ese sería otro error. Creo que hay que contemplarla con los parámetros que estén en la norma. La policía puede actuar, debe actuar, tiene la obligación de actuar, por supuesto, cuando se cumplen las consideraciones que están en la norma. Perfecto, perfecto. Bueno, creo que con esto hemos podido ya abarcar básicamente lo que está pasando ahora actualmente. Y bueno, te doy gracias otra vez, Héctor, por haber aceptado la invitación y haber participado. Y bueno, estén pendientes, el episodio saldrá en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast y en Anchor, en estas 5 plataformas. Bueno, nuevamente gracias, Héctor, y espero que nos podamos volver a encontrar en cualquier otro tema. Seguro que sí, Humberto. Felicidades y sigue adelante con esta iniciativa que está muy interesante.